Soy Alicia Herreros y tengo el honor de presentar la primera mesa sobre la historia de Izquierda Unida, que voy a dar las gracias primero a Izquierda Unida y a la FEC por llevar esta iniciativa a cabo. Básicamente, creo que la historia, dentro de la concepción marxista, siempre ha tenido una gran importancia. Entonces, me parece que poner esto en marcha es un proceso importante. Quería aprovechar esto para comentarles que desde la FEC hemos empezado la creación de un archivo histórico de Izquierda Unida Federal a finales del año pasado. Todo esto requiere recopilar, documentar y clasificar todos los documentos que han ido elaborando ustedes durante la historia de Izquierda Unida. La finalidad es que cuando esta ardua tarea se haya llevado a cabo, esté a la disposición de toda la organización y de la sociedad en general que quiera investigar, ¿no? Ya que creo que es una parte importante del conocimiento para la formación y sin que medie por ahí lo que nos hablan los medios de comunicación. Ahora mismo tenemos dentro de la sede de Izquierda Unida Federal una gran cantidad de documentos escritos, gráficos, audiovisuales, cartelería electoral, pero me gustaría aprovechar también a decirles que si tienen algún tipo de documentación y nos la quieren remitir, ya sea para cederla o para digitalizarla y que nos quedemos con una copia, pues así intentar que el Archivo Federal tenga prácticamente toda la documentación. Mi agradecimiento a la Fundación Europa de los Ciudadanos, a Alicia Herreros y, por supuesto, a todos los que habéis tenido la amabilidad de interesados y asistir a esta mini ponencia y mini debate, dado lo que hay. Yo me siento muy a gusto compartiendo esta exposición con Teresa Molares. También me lo hubiera sentido igual con Isabel Herreros, porque fue un periodo en la dirección de Izquierda Unida en la que tanto con Teresa como con Isabelo y con otros compañeros tuvimos una relación de aprecio, de respeto, de afecto, con un grado elevado de coincidencias, también con diferencias, pero que creo que contribuyó por lo menos a marcar un periodo. Si mejor o peor o tal, eso es cosa de la historia y de todos, ¿no?, el decirlo, pero sí que tuvimos un periodo ahí de compartir juntos una experiencia interesante. También creo que, como decía Alicia, es importante el tema que plantea la mesa. Las cuestiones históricas son muy actuales. Aprender y conocer el pasado es fundamental para no repetir los errores del pasado, también para recoger aquellas experiencias interesantes, que las hubo. Y yo creo que eso es útil para Izquierda Unida, para las sensibilidades, no sé si todavía se dice así, antes decíamos sensibilidades, corrientes que dentro de Izquierda Unida, pero también para otras organizaciones sociales, políticas. Es decir, la historia de Izquierda Unida yo creo que es historia de los movimientos sociales y políticos de emancipación, de liberación en este país, pues prácticamente desde la fundación misma de Izquierda Unida. Y todavía más desde el 89, desde que Izquierda Unida dio el salto a constituirse o a intentar constituirse como movimiento político y social. Y creo que es útil y es bueno conocerlo por parte de quien estuvo organizado y quien no estuvo organizado en Izquierda Unida. Es una historia interesante que permitiría alumbrar pasos en la historia actual y hacia el futuro. Yo abordaré la cuestión con algunas reflexiones generales y con una referencia a un periodo acotado, que es el que yo viví directamente, que es más corto, más modesto que el que vivió Teresa Molares desde que yo empecé. Ella estaba antes, acabamos al mismo tiempo en las funciones de responsabilidad en Izquierda Unida, en el 2000, y lo hago convencido de dos cosas, lo que voy a decir. Una, lo que podríamos sintetizar para ir deprisa en la verdad revolucionaria. Por tanto, la aspiración a decir la verdad, a no autoengañarnos. Eso se podría... ¿Cómo entendía Gramsci lo de la verdad revolucionaria? Merecería un excursus, pero no hay tiempo. El segundo es declarar absolutamente que no tengo ninguna pretensión de objetividad.
creo que el que tenga pretensión de objetividad es sospechoso, dicho así de entrada. La historia la escribimos entre todos y es a lo mejor la intersubjetividad de muchos lo que permite pensar que tal interpretación es más cercana a la verdad que otra. Pero nadie detenta la verdad y nadie puede ser tan pedante de creer que la tiene él, aunque ocurre, claro. Para mí la apuesta de Izquierda Unida era una apuesta muy atractiva. Y yo no me hubiera incorporado a Izquierda Unida si hubiera sido la sigla de un partido político clásico. De hecho, yo no me incorporé a Izquierda Unida en el 86, cuando se fundó como coalición político-electoral apresuradamente tras la derrota que nos infligieron en condiciones tramposas en el referéndum de la OTAN. En ese momento yo no me incorporé. Voté, pero no me atraía una coalición cupular montada por arriba entre algunas siglas. No me atraía. Lo voté y punto. En cambio, en el 89 sí me apunté. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me atrajo de Izquierda Unida? En primer lugar, el reto de querer superar la fase de coalición político-electoral e ir hacia la configuración de un movimiento político y social. En este reto yo creo que hubo un factor clave, y es que, si bien son los colectivos, son los pueblos en general los que hacen la historia, y la deshacen a veces, también cuenta el papel del individuo en la historia, como sabemos. Y yo creo que lo que le da o le quita credibilidad a un proyecto atractivo ya entonces, y hoy me parece que sigue siendo igual, es que aparezcan también liderazgos que merezcan esa credibilidad. Para mí, la aparición de Julio Anguita al frente del liderazgo de Izquierda Unida merecía credibilidad. Como persona, como estilo de estar en política, yo no sé, pero es posible que sin Julio Anguita yo no me hubiera incorporado solo porque se presentaba el salto de coalición a movimiento. Para mí era el salto de coalición a movimiento más la persona que lo encarnaba que me merecía una confianza. Y eso, en mi caso, fue importante. Ingredientes atractivos para mí para incorporarme a Izquierda Unida, y luego vamos a evaluar, si da tiempo, por lo menos doy los titulares para que haya coloquio. Me interesa que no arrollemos con dos ponencias y que no haya tiempo para el coloquio por culpa del espacio reducido que tenemos. Ingredientes atractivos para mí, yo cito 6. 1, la credibilidad del liderazgo, la acabo de decir. No la desarrollo más, que no hay tiempo. 2, el papel del programa. Su relevancia frente a lo que tradicionalmente hemos considerado el papel de la ideología, el papel de la identidad ideológica. Me parece que fue un acierto colocar como elemento relevante el papel del programa. Y eso, como sabéis, Julio lo decía mucho y se lo ridiculizaban bastante. 3, la metodología de su elaboración, de la elaboración programática, participativa y abierta, con espacios propios para la elaboración programática. El papel de la formación en un movimiento político-social era poco habitual en las organizaciones políticas sindicales de la época. Como mucho se hacían escuelas de verano de tal partido, de tal sindicato, de tal colectivo de renovación pedagógica, pero la formación quedaba para la escuela de verano. El resto era pegar carteles, escoger delegados, luchar, pero formarse, eso no cabía en el orden del día de las reuniones. Entonces yo creo que el papel de la formación a través de las áreas de elaboración colectiva fue un valor agregado y singular de Izquierda Unida bien importante y bien atractivo para muchas personas. Y no entro en el detalle porque esa era la responsabilidad de Teresa Molares, no solo cuando fue responsable, sino que ya, yo creo que de cabeza ya se metió se impregnó de esa idea desde mucho antes de ser la responsable de áreas, sino que ya estaba en eso, ¿no? Y es un elemento diferenciado, y aquí sí me detengo un poco porque me importa mucho, es una de las cuestiones que a mí me han interesado más de los movimientos sociopolíticos de América Latina, de los sin tierra, con sus escuelas de formación permanentes, no de verano, del movimiento popular en Venezuela, de experiencias en Guatemala. En América Latina hay movimientos sociales que hace ya muchos años que le dan un papel central a la formación. Y modestamente, empezándolo y muy humildemente, diría que en el Frente Cívico Somos Mayoría, también en algunos lugares le estamos dando esa importancia medular a la formación, pero permanente, no en escuela de verano. 4, el pluralismo
y la diversidad como fortaleza de una apuesta que quiera ser atractiva y enriquecedora. Veíamos que ese pluralismo y esa diversidad debía ser una fortaleza y no algo problemático con el que había que cargar. No hay más remedio que cargar con esa diversidad, ¿no?, que es pesadísima. No. Era una apuesta en positivo. 5. La voluntad de no hacer de la política institucional y de la política electoral el epicentro de la actividad política colectiva. Eso era una apuesta de la Izquierda Unida, movimiento político social de entonces. Evidentemente, entendíamos que era necesario, que era un brazo necesario, por muchas razones, la presencia institucional, que había que ampliar espacios por razones mediáticas, para hacer visibles nuestras propuestas. Pero eso no podía ser el epicentro de la actividad de una fuerza transformadora de verdad, como desgraciadamente lo había sido de la izquierda política de la Europa del siglo XX, no solo en España, sino en otros países. Replegarse hacia lo institucional. Si queríamos de verdad ser convincentes y nosotros mismos ser útiles en un objetivo programático que suponía la transformación profunda de valores dominantes en la política y de formas de estar en la política para transformar la sociedad, el centro de atención, los mejores cuadros, no podían estar absorbidos, concentrados, entretenidos en las instituciones. Algunos de esos cuadros tenían que dedicar parte de su tiempo a las instituciones, pero no todo ni la principal, porque si no íbamos a ser absorbidos por la dinámica de las instituciones. 6. Los mecanismos y garantías para no convertir la actividad política en una actividad profesional, en una casta en la que se pretende permanecer eternamente, en un modus vivendi. Y para eso intentamos colocar, también con limitaciones y con dificultades, instrumentos, porque eso no es cuestión de personas buenas o personas perversas, es cuestión de mecanismos que garantizan que uno no se eterniza en los cargos. Limitación de mandatos. Lo hicimos hasta cierto punto, limitamos mandatos, sí, estatutariamente, pero no conseguimos evitar que hubiera gente especializada en saltar de un cargo a otro, de un cargo público a un cargo interno, de una institución pública a otra institución pública, y así no vulneraban los estatutos, pero se eternizaban como casta política desconectada de la realidad de las gentes. Esos eran los 6 elementos para mí interesantes. El balance de lo ocurrido con esos 6 ingredientes ha de tener en cuenta, yo creo, no puede olvidar el contexto en que actuábamos entonces. Del 94 al 2000, que es en la época en que yo asumí esa responsabilidad, yo destaco 2 factores. 1, el acoso y derribo contra el crecimiento de Izquierda Unida, perpetrado de múltiples formas por el sistema económico y político y sus instrumentos. Sufrimos un acoso permanente, sistemático y duro. Factores o instrumentos de ese acoso, por ejemplo, el Grupo Prisa. El Grupo Prisa, guardián del sistema económico y del bipartidismo político, de las dos cosas, del sistema económico y del bipartidismo político, actuó como piquete contra Izquierda Unida, permanentemente. El brazo izquierdo del sistema, el partido político instrumento al servicio del poder económico y vasallo del poder mediático de Prisa, un tal PSOE, defensor de un capitalismo de rostro humano, beligerante contra cualquier amenaza que pudiera condicionar por la izquierda o desenmascarar por la izquierda o rebasarlos por la izquierda, era un instrumento tremendo de erosión. Un acoso y derribo que se propiciaba, se inflaba desde afuera de Izquierda Unida y desde dentro de Izquierda Unida, para romper el proyecto de Izquierda Unida, para cortarle las uñas, para ponerlo al servicio de la izquierda del sistema. No de la unidad de la izquierda, mentira, de los intereses del PSOE. Lo que fue objetivamente y subjetivamente, objetivamente para mí está claro, la historia lo ha demostrado, en mi opinión. Subjetivamente también tenemos los datos ya ahora, que no teníamos entonces, por parte de algunos dirigentes de esa corriente llamada Nueva Izquierda. Lo que ya sabemos ahora es la sincronización consciente entre los que se llamaban renovadores del PSOE, que algunos dentro del PSOE los consideraban los renovadores de la nada, y algunos dirigentes de Nueva Izquierda, que luego ya pasaron al PSOE con más pena que gloria, y que estaban sincronizados. Yo tuve ocasión, soy testigo de
cuando tuvimos las negociaciones en el 2000 con los renovadores del PSOE, con Almunia, Rubalcaba, Yagaray y ¿quién era? Ciscar, había personas del... Oye, ¿me avisáis? No sé, cuando veáis. Yo te he dicho Cipriá. Porque como yo Cipriá. Sí. No, tú cuando veas que ya me estoy pasando lo dices. Yo no, hay aquí confianza. manda otra. Bueno, entonces en esa negociación para un programa electoral, en fin, eso ya no es detalle, no es el tema de hoy. Yo lo que sí que quiero contar es que fui testigo de las personas del PSOE, de otras corrientes, no de los renovadores de la nada, sino de otros, que nos decían, oye, y me decían a mí, Víctor, no te confundes, vete con cuidado, que estos están en esto, estos están en lo otro. Y me daban, yo les decía, es que claro, tenemos el problema, estos problemas, que dijeron, y a veces no podemos presentar la cara unitaria que desearíamos, y porque tenemos esta pluralidad. Dice, ¿qué pluralidad? Pues estos, Diego López Garrido, el otro y otros, se estaban reuniendo en el reservado de tal bar, en tal sitio, en tal restaurante, hace tanto tiempo, justo cuando nosotros decíamos que objetivamente estaban favoreciendo los intereses y la política del PSOE, objetivamente. Y ellos se sentían muy ofendidos. ¿Cómo? ¿Qué insulto? Y estaban reuniéndose. Eso lo hemos sabido después. La historia siempre llega tarde, lo mismo que se supo de lo que hacían con el Pichi en Italia después. El segundo factor, digo, por tanto, había ese problema, claro, una agresión externa e interna, para evitar que Izquierda Unida ocupara el lugar que quizás hoy pueda ocupar, pero entonces no nos dejaron. Segundo factor, el entreguismo me parece más profundo que el primero. Este es importante que tenerlo en cuenta, pero hay un segundo que me parece más profundo, porque es sociológico casi. No me atrevo a decir antropológico, porque todavía sería mucho más pesimista, dejémoslo en sociológico. El entreguismo, el conformismo de la mayoría social capturada, sometida por los valores dominantes. Eso fue muy duro para la tarea de Izquierda Unida en esos años. Eso ha cambiado, afortunadamente, en parte. No suficiente, pero en parte. Del mismo modo que en el 1986 Felipe González y los dirigentes del PSOE sometieron a la población española a un chantaje emocional, soez, brutal, para mantener a España en la OTAN, de lo que también luego yo tuve cuenta certificada, por ejemplo, por el que fue director general de Televisión Española en esa época, que ya, como él era fumador de pipa, yo también, y eso nos daba unas afinidades, y fumando cada uno su pipa, yo le pregunté, oye tú, pero lo que hicisteis en ese último mes para ganar el referéndum, a nosotros nos pareció tremendo. Y dices, sí, no lo sabes todo. Y entonces me empezó a contar las cosas que hicieron porque perdían el referéndum de la OTAN. El referéndum que ganamos en Canarias, en Cataluña y en el País Vasco, y lo perdimos por el chantaje emocional y los malos artes que usó Felipe González y su gobierno para chantajear al pueblo, aquello de nosotros el caos, quién gobernará el caos, todo aquello, ¿no? Que igual vosotros no lo recordáis, pero nosotros sí. Y eso también está documentado, es documentable después. Y otro elemento para mí, factor de entreguismo de la misma época, fue la desastrosa, humillante negociación para entrar deprisa y corriendo a cualquier precio en la Comunidad Económica Europea, porque de aquellos polvos han venido estos lodos. Y cuando Felipe González instruyó a sus negociadores de que se dejaran de intentar negociar duro y bien, porque había mucha prisa, había que entrar en enero para poder justificar en marzo el sí a la OTAN. Y entonces decir, es que nos han aceptado en esta comunidad, hay que estar a las duras y a las maduras. Y eso llevó a que los negociadores con más ética y más conocimiento quedaban atónitos, los españoles, diciendo, pero estamos entregando todo, la leche, la ganadería, el tal, no sé qué, no os preocupéis, esto lo recuperaremos después. Porque Felipe González Márquez y su PSOE lo que querían era barnizar, vestir la permanencia en la OTAN. Pero bueno, ahí se procedieron a una gigantesca operación de lavado de cerebros que se prolongó después para que el pueblo español en mayoría se tragara eso, la guerra contra el pueblo yugoslavo para destruir a Yugoslavia, presentada como una intervención humanitaria al servicio de los intereses de Alemania y de la OTAN, claro, pero presentada así. Y cuando desde Izquierda Unida en aquella época, y eso ya era casi el 2000, 99-2000, peleamos contra el bipartidismo del sistema, diciendo que estaban los dos en la misma orilla, ni siquiera parte de los nuestros lo entendieron eso, ni parte de los nuestros. Balance de todo eso, para ir terminando y dar la palabra ya a Teresa, que tiene cosas muy interesantes y de otra época además también muy interesante a contar. El balance se podía hacer sobre esos 6 puntos
Lo hago solo en titulares también, por falta de tiempo. Liderazgo creíble sobre ese ítem, sobre este elemento. Yo creo, es lo que yo creo, es mi subjetividad y respeto otras, que el liderazgo de esa época, el de Julio Anguita, fue el más alto en Izquierda Unida hasta la llegada de Cayo Lara. El más alto hasta la llegada de Cayo Lara, así lo dejo. A pesar del bombardeo y la erosión externa, la caricaturización, demonización de Julio, como se ha hecho ahora de Chávez, o sea, cuando el enemigo caricaturiza a tu líder, como en el caso de Julio entonces o en el caso de Hugo Chávez Frías ahora, es por algo. Lo lamentable es que parte de los tuyos hagan el caldo gordo a esa caricaturización como se hizo. Yo creo que del 2001 al 2008, Izquierda Unida, y es una opinión ya muy vista desde la distancia, por tanto con un elevado grado de error por mi parte, es mi opinión que no vale nada porque estaba lejos yo ya de eso, pues no se puede decir un bienio negro porque fueron del 2001 al 2008, es un Septenio. Septenio, vale, gracias. Un septenio negro con responsabilidades asimétricas pero compartidas en ese septenio negro. Asimétricas pero compartidas. Porque yo conozco, y ahora no voy a entrar en eso porque no hay tiempo, los elementos de deshonestidad, de deslealtad, de ambición que se dieron en el 2000 para ir al choque de trenes que se produjo en aquella Asamblea Federal de Izquierda Unida y los elementos de torpeza que también se dieron. Por un lado, deshonestidad, deslealtad, ambición, y eso no son epítetos para insultar, son datos que yo tengo que puedo pasar cuando queráis. Y torpeza, porque yo sé cómo se fraguó las candidaturas en ese momento, por qué fue Paco Frutos el cartel electoral y cómo se lanzó Gaspar Llamazares para la candidatura a la coordinación. Lo sé porque lo viví, estaba directamente ahí en medio y puedo contar por lo menos lo que yo sé. Entonces, el liderazgo, por eso digo que la época de Julio Anguita me pareció la más alta hasta el 2008. Y a partir del 2008, con Cayo Lara, vuelve a levantar el vuelo Izquierda Unida desde el punto de vista del liderazgo. Programa. Yo creo que en el tema del programa el listón se pudo poner bastante alto con luces y sombras, pero bastante alto. Es el periodo en el que se hicieron iniciativas concretas que podían interesar a la población. La ILP por las 35 horas por ley, que no fue una cosa de Izquierda Unida, fue una cosa de un montón de colectivos sociales, asimétricos en su peso, en su volumen, pero unidos y en pie de igualdad en la defensa de esa iniciativa, con una plataforma cívica por los derechos sociales que peleó muy bien, que incorporó a una diversidad muy amplia, incluidos todos los sindicatos, salvo el sector mayoritario de comisiones, porque el sector crítico de comisiones sí estuvo, y salvo la UGT, que de todas formas le sacó los colores al sector mayoritario de comisiones cuando en su congreso la UGT sí aprobó las 35 horas por ley, dejando en evidencia al sector mayoritario de comisiones en ese momento, que no fue capaz de entender por qué defendíamos eso. Todos los demás sindicatos y colectivos sociales sí estuvieron en eso. Y yo puedo explicar también, no ahora, que con UGT teníamos una relación excelente y que UGT no estaba en la plataforma, pero ellos sí entendieron que eso tenía que ser por ley o si no, no iba. Y ahí dio sus frutos en su congreso. Y luego la negociación con el PSOE para el programa del 2000, que yo creo que eso también es muy abierta y admito muchas interpretaciones, pero por lo menos yo creo que fue digna y que si se ve ahora el texto de los acuerdos a los que llegamos con el Partido Socialista, bueno, pues tiene su valor esos acuerdos y lo que peleamos para conseguirlos cuando lo que quería el PSOE no era ningún acuerdo programático, era robarse el electorado pensando que nos lanzaban una OPA hostil y íbamos a decir que no. Y en vez de decir que no a negociar, dijimos sí, pero empezamos por el programa, que es lo nuestro. Lo estuvimos ahí 10 o 15 días bailando sobre el programa, aceptando cosas que ellos no podían aceptar, que las tuvieron que tragar pensando que luego tal. No fuimos capaces luego de traducir eso en una movilización, en una comprensión, explicación de nuestra gente, ni una movilización que diera los resultados que podían ser interesantes. Fracasamos desde ese punto de vista. Y acabo el punto, sí, el punto de las áreas, que sería el 5, se lo dejo absolutamente perdón, es el 3, a Teresa. El punto 4, gestión del pluralismo, creo que hay claroscuros. Podríamos decir que del dicho al hecho siempre hay mucho trecho. Se aprobó un documento bien interesante que podemos comentar luego, Pluralismo y Coherencia en Izquierda Unida hoy, en el que tengo que decir y explicar que tuvo participación fundamental Francisco Fernández Buey, que murió el año pasado, pero que me ayudó muchísimo
a preparar ese documento. El punto 5, institucional electoral, yo diría que en general el balance es más bien negativo, más bien decepcionante. No conseguimos evitar que siguiera siendo el epicentro para muchos interesados, sobre todo en eso. Y el sexto, el del garantismo en los temas de limitación de mandatos para que la gente no se separara y no se convirtiera en profesionales de la organización, yo creo que también más bien mediocre el resultado. Conclusión, hay que estudiar ese periodo más a fondo, hay elementos muy interesantes, tanto en documentos como en historia oral, que se puede recoger, porque hay cosas que sabemos algunos que no están escritas y que yo no pensaba escribirlas, pero bueno, comentarlas si eso sirve, sí. Por tanto, me brindo a apoyar la tarea del Archivo Histórico y de Izquierda Unida, si lo considera así, de desempolvar para aprender y para ayudar a mejorar lo que hagamos ahora y en el futuro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Escribir la historia puede ser con H y sin H, pero cuando hay que contarla habiendo sido protagonista de ella, evidentemente tiene una carga emocional de la que es muy difícil librarse. Y yo voy a ver si conjuro esa carga emocional, comenzando por reconocer el trabajo de las personas que, al margen de quienes estamos aquí en este momento, hicieron posible muchos de los trabajos y muchas de las situaciones en las que teníamos que templar los nervios y gran parte del trabajo que ha salido adelante y que está en los archivos de Izquierda Unida, en Madrid y en Alicante, en el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante. Es un llamamiento a los investigadores. He visto que el nivel cultural de todas las reuniones a las que he asistido es alto, no de titulaciones, sino de curiosidades, estudio, investigación. Entonces, creo que ahí debéis saber que hay una fuente importante de documentación que yo me preocupé de trasladar porque estaba abandonada para la basura cuando hicimos el traslado de la sede de General Rodrigo al Olimpo, y por suerte la universidad creó ese archivo de la democracia y aceptó, no sé si 25 o 30 cajas de documentos de Izquierda Unida que están allí. Por lo tanto, yo empiezo y termino esta introducción agradeciendo a las personas que trabajaron conmigo, tanto en la etapa de política municipal, que tuve que compatibilizar con mi representación en el Ayuntamiento de Alicante, y como luego ya a partir del 95 en mi etapa de coordinación de política municipal, muy poco, y luego ya de la coordinación de áreas y programa, y que fueron Miguel Cerezo, Luis Ramos, Antonio Braceli, Olga Leralta, Óscar, que está por ahí, Maika, Esther, y los que fueron coordinadores de áreas antes que yo, con los que siempre conté, que fue Niner Maestro, Salvador Llobé y Javier Esperanza. Y lo digo porque entiendo que la política y la vida, pero la política como parte de la vida, ha de establecer una relación, un contacto entre todo el acervo cultural que se va acumulando, político en este caso, y es necesaria esa comunicación, y que la política a lo mejor es el espacio, no, la universidad es peor todavía, y es más contradictorio aún, ¿no? Donde hay que compartir los conocimientos, donde nunca lo que se aprende, lo que se investiga y lo que se descubre puede ser propiedad privada de ningún sujeto, ni de ninguna institución, ni de ningún organismo. Eso es colectivo, desde que el bípedo se puso sobre dos patas, qué desgracia, y empezó a desarrollar su cerebro hasta hoy. Entonces, yo ofrezco lo que sé, agradezco a quienes me han pedido que lo enseñe aquí, porque desde el 2000 que me marché han sido contadísimas las ocasiones en que me lo han pedido, y aquí ya descargo mis emociones. Eso duele. Duele no por la falta de reconocimiento individual, absolutamente no, sino por la pérdida que significa prescindir de las personas que han dedicado su tiempo con más o menos acierto, pero con toda su entrega a eso. Y se acaba
las emociones y entramos... No, hombre, no, porque se acaban. No, no se acaban. Yo siempre he explicado en todas partes que eso de creer que es muy masculino, Sí. lo de separar la inteligencia de las emociones, y así nos ha ido con esa esquizofrenia generalizada que nos ha legado la cultura judeocristiana y que acogemos con tanto entusiasmo. Bueno. Bueno. Entonces, yo voy a referirme, voy a hablar de dos partes. La primera, la historia de Izquierda Unida resumida. Voy a hablar de una parte que Víctor no ha nombrado, que es desde el 83 hasta el 90, que ha empezado él, y una segunda parte sobre dos cuestiones que considero importantes para entender la deriva de Izquierda Unida en esa fase que ha descrito Víctor, la que hemos vivido juntos y la que ha sucedido a continuación, y que he llamado a una la jaula de hierro de la burocracia, y luego explicaré qué entiendo por la jaula de hierro de la burocracia, y luego las difíciles relaciones entre el macroespacio y el microespacio, o entre pensar globalmente y actuar localmente, de lo que hablábamos también tantas veces, o entre las instituciones y las áreas de elaboración colectiva, que son expresiones diferentes de un mismo proceso, de un mismo fenómeno, y que son las que yo veo ahora renacer. Cuando salió el 15M, yo me metí de patas a ver qué estaba pasando en el 15M, desde el primer día, en Alicante, una provincia inhóspita, absolutamente inhóspita, aunque haga muy buena temperatura, llena de excrementos humanos y de excrementos morales. Bueno, pues allí surgió el 15M y surgió con fuerza. Y reclamaban gran parte de estas cosas que aparecían en las propuestas iniciales de Izquierda Unida. Bien, ese es el guión. Y ahora me voy al punto de la historia de Izquierda Unida. Y para eso recomiendo que leáis un artículo que vais a encontrar en ese buscador que tienen los grandes espías mundiales, que es el Google, de Julio Anguita, escrito y presentado en Carmona en 2003, en el que hace un espléndido resumen de la historia de Izquierda Unida, sin entrar en grandes profundizaciones, porque aunque sean 19 páginas, la cosa no da para tanto. Pues andaba yo buscando documentos toda la semana y me producían tanta nostalgia y tanto malestar que me quedaba allí enganchada con ellos. Entonces me encontré con el artículo de Julio. Y recordé lo que fue, pues bueno, la transición nefasta. Ahora por fin podemos decir que es nefasta sin que nadie nos mire mal, y lo que fue el intento de construcción de un espacio de libertad, por ejemplo en Alicante, en el Club de Amigos de la UNESCO, el Partido Comunista. Yo nunca milité en el Partido Comunista, participé en la Junta Democrática, pero no milité, y pues una serie de avatares, en este caso también de la mano del PSOE, que hicieron que aquello hubiera que cerrarlo, porque nos quedamos sin socios y nos quedamos sin dinero y teníamos una hipoteca ya entonces de 9 millones de pesetas, y entonces el Partido Comunista compró el local, pero hubo que cerrar el Club de Amigos de la UNESCO. Los ayuntamientos democráticos maravillosos, por fin democráticos, Partido Comunista PSOE, la debacle del Partido Comunista en 1983, no en todas partes, por ejemplo no en Córdoba, pero sí en la mayoría de los municipios donde se había conseguido gobiernos de izquierda, lo digo entre comillas, y cómo en ese momento se extendió como una especie de humareda que era el desencanto, que llamábamos entonces, el desencanto de la democracia. Y efectivamente fue el referéndum de la OTAN lo que movilizó las conciencias, lo que movilizó las voluntades y lo que volvió a recuperar las ganas o la ilusión que decían en Izquierda Unida por hacer política de una manera seria, de una manera honesta, de una manera limpia. Al mismo tiempo que estaba pasando el referéndum de la OTAN,
yo recuerdo perfectamente, si alguien más lo recuerda, habría que recuperar aquella reunión, una reunión en la calle que está detrás del Parlamento, pues debía ser el año 83, 84, aún no se había producido el referéndum, y en aquella reunión ya estaban hablando de convocatoria por Andalucía. Y Víctor dice que lo de la coalición electoral fue lo que le retuvo de entrar en Izquierda Unida hasta el 90, 89. Yo asistí a aquella reunión, no sé si como presidenta del Club de Amigos de la UNESCO, ¿por qué razón? Porque era una puta independiente, que no tenía grupo de presión ni tenía fuerza organizada, pero asistí a aquello, tuve la suerte, y yo creo que allí estaba Julio, para mí no era un líder, era una persona que estaba contando con toda honestidad cómo conseguir hacer lo que luego se propuso como movimiento político y social, la convocatoria por Andalucía. Eso yo lo trasladé a Alicante, donde éramos un grupo importante. Bueno, bien, y eso fue lo que hizo que se fuera extendiendo por las distintas provincias de España, las localidades, la idea de que estaba moviéndose algo a lo que merecía la pena adherirse, porque ya desaparecía lo que eran las consignas, lo que era la disciplina, lo que se arrastraba desde la clandestinidad, no era ya necesario todos aquellos elementos traumáticos que a muchos nos habían alejado de militar, de la militancia, y así la fundación de Izquierda Unida en 1986, la participación en las primeras elecciones generales tan convulsa, con tantos partidos que reclamaban su cuota aparte, con la cooptación de los candidatos, con la aparición de candidatos cuneros, que se trasladaban del centro a la periferia para poder tener luego el escaño en la provincia, como fue el caso de Cristina Almeida, que no le sirvió para nada, porque no ganó, a pesar de que se llevó toda la troupe de artistas a Alicante, a invadir Alicante. Bueno, pues eso resultaba traumático, pero quienes empezamos a participar desde el grupo de independientes en aquel primer momento de fundación de Izquierda Unida, queríamos que eso se convirtiera en un movimiento político y social. Y peleábamos porque aquello se convirtiera en un movimiento político y social. Pelear significaba organizarse, organizarse significaba plantear propuestas y exigir condiciones para lo único que se discutía entonces, desgraciadamente, que era la elección de los candidatos. Y yo no sé, lamento decirlo, si es también lo único que se discute en estos momentos, sino lo único, lo que más fuerzas consume, lo que más tiempo consume y lo que más recursos consume. Aquello era decepcionante, pero era decepcionante ver cómo seguía peleándose por el candidato o la candidata, que muchas veces estaba peleando por su subsistencia pura y dura, su subsistencia humana. Y bien, pues allí surgió, sin embargo, la fuerza para mantenernos en la lucha por la construcción de un movimiento político y social. Lucha que llevó, por ejemplo, en el caso del País Valencià, a casi una ruptura cuando ellos decidieron registrar a Esquerra Unida del País Valencià como partido político, rompiendo con la dirección federal. Bien, empezó también en esos momentos y estaba muy presente porque había un grupo fuerte, y debo decirlo, generalmente formado por personas que no militábamos en ninguno de los partidos que conformaban Izquierda Unida y que éramos una parte, pues quizá puede ser que fuéramos el 40% de la organización y que estábamos empeñados, incluso nos reuníamos periódicamente en que el proyecto de Izquierda Unida fuera avanzando hacia la fórmula de movimiento político y social y hacia lo que decíamos en aquel tiempo y que se repite hoy, otra forma de hacer política. Ahora digo entre paréntesis, no me gusta ni lo de otro mundo es posible, ni lo de la otra forma de hacer política es posible. Claro que es posible, ya lo estamos viendo, peor.
Es decir, en este momento tenemos otra forma de hacer política mucho peor que la que teníamos hace 15 años. Y tenemos otro mundo mucho peor que el que teníamos hace 15 años. Así que a ver si encontramos otra fórmula que no sea tan genérica como la de otro mundo es posible. Siempre otro mundo es posible. Y otra forma de hacer política es posible, claro. Lo que no significa que sea mejor que la que tenemos en ese momento. Bien, nosotros peleábamos por una cuestión en la que las formas supusieran el fondo. Las formas eran limitación de los cargos, absolutamente 2 mandatos, yo fui solo 2 mandatos, y en la Izquierda Unida también, y rotación, y no acumulación de cargos. Mirad a vuestro alrededor, y la vida de las personas se destruye también a través de esa acumulación de cargos. Se destruye el cuerpo, se destruye la mente, se destruyen las relaciones humanas. No solo afecta a la política, no solo da una mala imagen de eso que desde el 15M o desde el Frente Cívico o desde los movimientos que están surgiendo ahora se rechaza, sino también a lo que es el progreso de la especie humana. A mí eso me preocupa mucho porque no puede haber justicia ni puede haber libertad si la especie humana sufre una regresión y no vayamos a estar contribuyendo desde la política de izquierdas a esa regresión. Bien, en el documento de... avísame porque ya me he chupado 20 minutos, ¿no? ¿O 15 corto de... Ah, bueno, pues... Bueno, pues solamente cito algunas de las cosas que formaban parte de ese programa básico de Izquierda Unida. Líneas claras y netas de políticas alternativas. Yo creo que estamos entrando en un momento de corrección política tan acusado que lo de las líneas claras y netas de políticas alternativas está desapareciendo. ¿Por qué? ¿Porque nos hemos vuelto vagos? No, porque hay un objetivo en el horizonte, que es la política de alianzas. Siempre conflictiva en el seno de Izquierda Unida y muy mal alimentada por los programas, como decía Víctor. Desgraciadamente yo, como coordinadora de programa, no pude participar en aquellas negociaciones, con lo que no puedo contar nada de aquello. Apertura a sindicatos y a otros colectivos y personas sin afiliar para su debate y presentación del programa. El programa, como ha dicho ya Víctor, y no lo voy a repetir mucho más, como el quicio sobre el que avanzar hacia la pedagogía política por la forma en que se construye, pero también por lo que enseña. Yo me tiro de los pelos cada vez que escucho propuestas nuevas y novedosas que llevábamos en los programas de Izquierda Unida hace 15 años. Por ejemplo, la renta básica. Y hay más, en política de vivienda, que fue uno de mis caballos de batalla importantes, nunca me llaman para eso, pues, y además tengo una tesis doctoral sobre la especulación del suelo, pues bueno, no me llaman para eso, ¿qué vamos a hacer? Mucho dinero le ha costado al fisco y a los impositores el tiempo que yo he estado trabajando eso, pero bueno. Y luego, los puntos básicos del movimiento político y social: trabajo para todos, pleno empleo, paz y neutralidad. Y hay mucho que hablar sobre lo que supuso en el seno de Izquierda Unida con la nueva izquierda en gestación, la oposición a la guerra por parte de Izquierda Unida, y eso es una fotografía viva que tengo en mi mente y que a quien quiera se la puedo contar para que quede constancia de cómo en aquella reunión, que estábamos tan apretados que mis hombros estaban pegados a los de Nicolás Sartorius, que le estaba diciendo al Julio: eso es una pancarta, lo resume todo. Bueno, y después una democracia avanzada. Y lo de democracia avanzada puede parecer una pantomima, puede parecer un debilitamiento, puede significar para muchos pensamiento débil, pero estamos encontrándonos ahora con que hay una reclamación, una petición generalizada de democracia profunda. Esa era también una de las repeticiones de Anguita
haciendo uso de la propia Constitución. La Constitución podía haber sido fuente de ensanchamiento y profundización de la democracia participativa. Nunca se quiso, y yo diría que tampoco en Izquierda Unida. ¿Y por qué tampoco en Izquierda Unida? Y entonces entro en la segunda parte, en las dos cuestiones que han significado la deriva de Izquierda Unida en ese periodo en que estábamos Víctor Ríos y yo en la dirección también. La jaula de hierro. Bueno, la jaula de hierro, pues también se podía hablar mucho de Max Weber y de lo que supuso ese instrumento en manos del capitalismo naciente, no ya, pero en toda su expresión en el siglo XX. La jaula de hierro de la burocracia era un instrumento eficaz en el seno de Izquierda Unida, y me temo que lo sigue siendo hoy, para que los grupos de presión o los personajes que se erigían con más poder impidieran y evitaran no aquello que consideraban malo de Izquierda Unida, sino aquello que podía redundar en el brillo, el reconocimiento, el logro de una persona que ha conseguido esto, lo otro o lo demás allá. Las zancadillas llaman otros, o la casa de las sagas voladoras. Para mí, en el contexto de la Dirección Federal, aquello era un despropósito de tal magnitud que era una de las cuestiones que más me inquietaban. Pero esa era una realidad que estaba presente y, repito, me temo que también está presente hoy. Y luego eso impedía que las relaciones entre el macro y el microespacio funcionaran. Las direcciones federales, las federaciones no querían que la dirección federal dijera el programa, dijera las directrices. Las relaciones entre el grupo parlamentario y las áreas de elaboración colectiva fueron algo existente con muchas dificultades en la etapa en que fui coordinadora de áreas, con muchas dificultades. Como era a nivel federal, yo no conseguí que esa estructura, esa forma de funcionamiento, actuara también en las relaciones de los grupos municipales y las direcciones y las bases, ante todo las bases. Alguna vez podríamos hablar cómo la apertura y la desacralización o la laicización de la política, que dice también Julio en ese artículo, y yo también lo he dicho muchas veces sin saber que lo decía él, permitían romper la sacralización de las instituciones como jaula de hierro, como instrumento de sometimiento de las personas y de los pueblos, y cómo conseguir invadir los ayuntamientos sin hacer los escraches esos que dicen yo lo conseguí, y en muchos ayuntamientos se conseguía, y llevar el debate de la calle a la institución. En los años 80, cuando el PSOE empezó a perder la mayoría absoluta y no tenía más remedio que tragarse muchas cosas que cuando tenía mayoría absoluta no estaba dispuesto a aceptar. Creo que sucede en casi todas las situaciones de mayoría absoluta. La elaboración colectiva, y con esto finalizo, fue el instrumento más gratificante, por lo de los sentimientos del principio, que me permitieron a mí mantenerme durante 8 años en la Dirección Federal. Y Víctor sabe cuántas veces le decía yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¿Por qué? Porque la elaboración colectiva me puso en contacto no solo con personas, con colectivos sociales. Aquí está Agustín Morán del CAES, que era lo que me permitía aprender, no solo elaborar un programa, aprender muchas cosas y entrar en contacto con la realidad de la vida. Yo lo había hecho como concejala en una ciudad pequeña, pero hacerlo en Madrid con los sindicatos, con los colectivos, con las asociaciones de vecinos, con la Confederación de Asociaciones de Vecinos, a mí me pareció lo más lujoso que podía haberme ocurrido en la vida. Y me siento que ya he cumplido casi todo lo que podía aspirar a tener, además de el amor y esas cosas gratificantes, el amor de la vida, y esta oportunidad de trasladarlo aquí. Muchas gracias.